La imagen que el mundo ha evitado mirar durante un siglo acaba de volverse real. 21 de marzo de 2026, 7:23 de la mañana, hora del Pacífico. Mientras la mayoría de los residentes de Seattle y Tacoma apenas comenzaban su jornada, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, emitía una alerta roja que los sismólogos habían temido en privado desde la erupción del Monte Santa Elena en 1980. El Monte Rainier, la estructura volcánica más peligrosa de América del Norte, ha despertado. No es una suposición, es un hecho geofísico irreversible. Hace menos de 60 minutos, un terremoto de magnitud 6,2 ha fracturado el conducto central del volcán a solo 5 kilómetros de profundidad. El gigante ya no solo exhala vapor, está crujiendo bajo una presión magmática que no se había registrado en la era moderna. Lo que están viendo en las transmisiones de monitoreo en tiempo real es una anomalía térmica sin precedentes. Los campos de fumarolas en el cráter de la cumbre, que permanecieron estables durante décadas, han aumentado su temperatura en un 400% en cuestión de horas. Pero el vapor no es el problema. El problema es lo que hay encima. El Rainier sostiene más de 4.000 millones de metros cúbicos de hielo glaciar, un volumen superior al de todos los demás volcanes de la cordillera de las Cascadas combinados. Ese hielo es ahora una bomba de tiempo térmica. El sismo de 6,2 no solo ha sacudido la roca, ha comprometido la estabilidad de los flancos del volcán, donde el agua de deshielo está comenzando a lubricar capas de roca hidrotermalmente alterada, transformándolas en una papilla viscosa de alta densidad. Ahora mismo, los gestores de emergencias de los condados de Pierce y King están en un estado de pánico técnico. El epicentro del sismo se localizó directamente bajo el sistema de drenaje que abastece de agua potable a 1,5 millones de personas. No estamos hablando solo de ceniza en el aire, estamos hablando de la posibilidad inminente de lahares, ríos de lodo volcánico con la consistencia del hormigón líquido, que pueden avanzar a 80 kilómetros por hora, borrando del mapa ciudades enteras como Orting y Puyallup en menos de 40 minutos. La ventana de evacuación para miles de personas se ha reducido a lo que tardas en tomar una mochila y salir de casa. El reloj geológico ha hecho clic. El tiempo de las advertencias teóricas ha terminado. Esto es el monitoreo de un colapso en tiempo real. Cronología técnica. 5:47 de la mañana, 21 de marzo de 2026. Los sensores de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico, PNSN, detectan el inicio de un enjambre sísmico de baja frecuencia a una profundidad de entre 10 y 15 kilómetros bajo el flanco oriental del Monte Rainier. Los datos, procesados en tiempo real por los algoritmos del USGS en Vancouver, Washington, muestran una firma sónica inconfundible: temblor volcánico armónico. No es el choque seco de placas tectónicas, es el sonido del magma y fluidos sobrecalentados abriéndose paso a través de la red de conductos de la montaña. Para las 6:15 de la mañana, la situación escala de forma violenta. Un segundo clúster de eventos se dispara bajo el flanco sur. Estos son terremotos de alta frecuencia, generados por la fractura hidráulica de la roca sólida. 17 eventos discretos ocurren en menos de 22 minutos, con un pico de magnitud 3,4 que despierta a los residentes de Enumclaw y Ashford. Las redes sociales se inundan de reportes de vibraciones, pero la ciencia sabe que esto es solo el preludio de un ajuste de presiones a escala cortical. A las 6:49 de la mañana, una estación de monitoreo situada en los campos de hielo de la cumbre registra un salto térmico anómalo. La temperatura en las fumarolas, que suelen oscilar en rangos predecibles incluso en invierno, se dispara un 280% por encima del promedio de las últimas 48 horas. El vapor comienza a ser visible desde las cámaras de seguridad del Parque Nacional, una columna blanca y densa que se eleva contra el cielo del amanecer. Pero lo peor estaba por venir. A las 7:23 de la mañana, el evento principal golpea con una fuerza que hace que los sismógrafos de todo el estado de Washington
se saturen simultáneamente. Un sismo de magnitud 6,2, con un hipocentro a solo 5 kilómetros de profundidad, directamente bajo el conducto central. Este evento no es tectónico en el sentido tradicional de la falla de Cascadia. Es un evento de colapso y expansión magmática. La energía liberada es equivalente a la explosión de miles de toneladas de TNT justo debajo de un casquete de hielo de 1 kilómetro cúbico. El análisis geofísico profundo revela datos escalofriantes. Las estaciones GPS de alta precisión posicionadas en los flancos del volcán muestran una inflación del terreno de 6 centímetros en apenas 8 días. Para poner esto en perspectiva, el Rainier suele mostrar variaciones de milímetros a lo largo de años. Una inflación de esta magnitud indica que un reservorio de magma está empujando la superficie hacia arriba, deformando la estructura misma del edificio volcánico. Al mismo tiempo, los sensores químicos detectan una concentración de dióxido de azufre, SO2, 17 veces superior a la línea base de enero de 2026. El azufre es la confesión química del volcán. Nos dice que el magma fresco está lo suficientemente cerca de la superficie como para liberar sus gases atrapados. El riesgo no es solo una explosión lateral como la del Santa Elena. La verdadera amenaza radica en la inestabilidad de los sectores. El sismo de 6,2 ha generado una aceleración del terreno que ha debilitado la estructura de la pared Willis, una de las pendientes más escarpadas y cargadas de hielo del Rainier. El monitoreo de infrasonido ha detectado caídas de rocas masivas y desprendimientos glaciares que ya están cayendo hacia el valle del río Carbon. Si la vibración continúa, la licuefacción de los sedimentos saturados de agua bajo los glaciares podría desencadenar un lahar espontáneo, incluso sin una erupción de ceniza. La infraestructura crítica está en la línea de fuego directa. Los acueductos que alimentan a Seattle, situados en la cuenca del río Cedar y el South Fork Tolt, están a solo 60 kilómetros del epicentro. Un desplazamiento de lodo de solo 5 metros de profundidad sería suficiente para romper las líneas principales de suministro, dejando a 1,5 millones de personas sin agua potable en menos de una hora. Los ingenieros de servicios públicos han activado el protocolo de cierre de emergencia, pero la velocidad de un lahar volcánico no perdona los tiempos de respuesta humanos. El flujo de datos no se detiene. Cada segundo, la presión en el reservorio magmático aumenta, y el suelo bajo el noroeste del Pacífico sigue hinchándose como un pulmón a punto de estallar. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en el Monte Rainier este 21 de marzo de 2026, debemos mirar las cicatrices profundas que la geología ha dejado en el noroeste del Pacífico. Los sismólogos del USGS no están comparando este evento de magnitud 6,2 con sismos tectónicos comunes. Lo están comparando con los fantasmas del Holoceno. La historia geológica de los Estados Unidos tiene un nombre que aterroriza a los planificadores urbanos: el Lahar de Osceola. Hace aproximadamente 5.600 años, el flanco noreste del Rainier colapsó, no necesariamente por una explosión magmática masiva, sino por la inestabilidad hidrotermal de su estructura. El resultado fue un río de lodo y escombros de 1 kilómetro cúbico que viajó 150 kilómetros hasta desembocar en lo que hoy es el estrecho de Puget. Ese evento enterró bajo 30 metros de sedimento volcánico los terrenos donde hoy se asientan las ciudades de Kent, Auburn y partes del puerto de Tacoma. Lo que los datos de monitoreo sugieren esta mañana es que el sismo de 3,1 millas de profundidad ha reactivado precisamente esa zona de debilidad estructural. El paralelo histórico más reciente y documentado en territorio estadounidense es la erupción del monte Santa Elena en 1980. Aquella mañana de mayo, un sismo de magnitud 5,1 desencadenó el mayor deslizamiento de tierra registrado en la historia de la humanidad, seguido de una explosión lateral devastadora. Sin embargo, hay una diferencia geofísica fundamental que hace que el Rainier sea órdenes de magnitud más peligroso: la carga glaciar y la demografía. Mientras que el Santa Elena estaba rodeado de bosques nacionales poco habitados, el Rainier es una fortaleza de hielo que vigila directamente
un corredor metropolitano de 4 millones de personas. El modelo de riesgo desarrollado por la Universidad de Washington y el PNSN indica que un evento similar al de hoy, bajo las condiciones actuales de saturación de nieve, tiene una probabilidad del 10% de desencadenar un lahar de gran escala cada siglo. El sismo de hoy ha roto esa estadística. Estamos ante el acoplamiento de dos sistemas críticos, el sistema magmático ascendente y el sistema hidrotermal superficial. En México, el volcán Popocatépetl ofrece un paralelo científico valioso para los investigadores estadounidenses. El Popo ha mostrado durante décadas cómo los enjambres sísmicos de largo periodo, LP, preceden a la apertura de domos de lava. Pero a diferencia del Popocatépetl, donde el riesgo principal es la ceniza y los flujos piroclásticos, el Rainier es un sistema de roca podrida. Siglos de circulación de gases ácidos han convertido el interior del volcán en arcillas débiles y resbaladizas. Los geofísicos llaman a esto alteración hidrotermal. El sismo de 6,2 ha actuado como un martillo neumático sobre un castillo de naipes empapado. Las simulaciones por computadora, ejecutadas por el Centro de Vulcanología de las Cascadas, muestran que el valle del río Puyallup es el sumidero natural de esta inestabilidad. Si el sector occidental del volcán falla, el lahar resultante tendría la energía suficiente para sobrepasar cualquier presa o muro de contención diseñado por el hombre. La ciencia del riesgo en el siglo XXI se basa en la recurrencia. Los depósitos de lahares previos, como el lahar de Electrón de hace 500 años, demuestran que el volcán no necesita una erupción pliniana catastrófica para matar a miles, solo necesita un movimiento estructural. Las estadísticas de la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional, NWS, advierten que los sistemas de alerta temprana para lahares, basados en sensores acústicos en los cauces de los ríos, solo otorgan entre 30 y 45 minutos de aviso previo. En ese tiempo, 22,000 personas en la ciudad de Orting deben evacuar hacia tierras altas por una única carretera principal. El sismo de esta mañana ha activado estos sensores en 3 ocasiones por desprendimientos menores, generando una tensión psicológica insostenible en la población. Lo que estamos viendo es el escenario de diseño que los geólogos han estudiado en los laboratorios de California y Washington durante décadas, hecho realidad. El acoplamiento tectónico es innegable. El bloque de la costa se está comprimiendo contra la placa de América del Norte, y el magma del Rainier está aprovechando las fracturas resultantes para ascender. No es una coincidencia que este sismo de 6,2 ocurra en un periodo de deformación regional acelerada en la zona de subducción de Cascadia. Si la presión magmática continúa rompiendo el sello de roca a 5 kilómetros de profundidad, el siguiente paso no será un temblor, sino una descompresión. Y en un volcán que alberga 1 kilómetro cúbico de hielo, la descompresión significa la transformación instantánea de agua sólida en vapor expansivo, un proceso físico que puede pulverizar una montaña en segundos. El registro geológico no miente. El Rainier ha borrado valles enteros antes, y los instrumentos de 2026 confirman que tiene la intención de hacerlo de nuevo. Detrás de las cifras de presión magmática y los vectores de desplazamiento GPS, existe una realidad humana que el noroeste del Pacífico está comenzando a procesar, bajo un estado de choque profundo. A las 8 de la mañana, mientras el USGS elevaba el estado de alerta a Watch, vigilancia, la maquinaria de emergencia de los condados de Pierce y King en Washington se activaba en una escala no vista desde los simulacros de defensa civil de la Guerra Fría. Sin embargo, no hay simulacro que prepare a una población de 250,000 personas para una evacuación en menos de 40 minutos. Margaret Chen, residente de Orting durante más de 3 décadas, describe el momento del sismo de las 7:23 como una fuerza que no solo movió los muebles, sino que hizo que el suelo emitiera un rugido sordo, una frecuencia baja que se sentía en el pecho más que en los oídos. Margaret, como muchos en el valle del río Carbon, vive en una casa construida sobre los sedimentos del lahar de hace 500 años. Esta mañana,
Su rutina de café fue interrumpida por la alerta presidencial en su teléfono móvil. Evacuación recomendada para zonas de riesgo de la Jara. Diríjase a terrenos elevados de inmediato. El problema logístico es matemático y cruel. Orting tiene una única vía de escape principal, la Ruta Estatal 162. Los modelos de tráfico de la Agencia de Manejo de Emergencias de Washington, WEMD, indican que evacuar la ciudad toma, en condiciones óptimas, entre 45 y 75 minutos. El Lahar, según la velocidad detectada en los desprendimientos iniciales del Willis Wall, llegaría en 30. Esa brecha de 15 minutos representa miles de vidas en juego. El impacto económico inicial ya se estima en $1.200 millones en pérdidas de productividad solo en las primeras 4 horas. Pero la cifra real, la que preocupa al Departamento del Tesoro y a los analistas de infraestructura en Washington, D.C., es la parálisis del puerto de Tacoma. Si los escombros volcánicos alcanzan el estuario, uno de los nodos logísticos más importantes de la costa oeste de los Estados Unidos quedaría inutilizado por meses, afectando el flujo de mercancías hacia el resto del país. Las aseguradoras ya están revisando las cláusulas de acto de Dios, mientras el precio del mercado inmobiliario en el valle de Puyallup ha colapsado literalmente en una mañana. En el Centro de Control de Servicios Públicos de Seattle, la atmósfera es de una tensión técnica absoluta. El sismo de 6,2 ha comprometido la integridad estructural de las tuberías de transferencia que atraviesan los valles de sedimentos blandos. No es solo que el agua pueda cortarse, es que el sistema de filtración del embalse de Chester Morse no está diseñado para procesar ceniza volcánica químicamente reactiva. La ceniza del Rainier, rica en sílice y compuestos sulfurosos, actúa como un abrasivo industrial que destruiría las bombas y turbinas en cuestión de horas. Los ingenieros han tenido que tomar la decisión drástica de desconectar el suministro principal, dejando a la ciudad de Seattle dependiendo de sus reservas de emergencia de 30 días. Para una metrópolis de 1,5 millones de habitantes, 30 días es un parpadeo en términos de logística de desastres. Las historias de los científicos en el terreno son igualmente inquietantes. El doctor David Miller, un vulcanólogo que se encontraba realizando mediciones de gas cerca del glaciar Emmons en el momento del sismo, tuvo que ser evacuado de urgencia por un helicóptero de la Guardia Nacional. Su informe preliminar indica que el olor a dióxido de azufre es tan denso que quema las mucosas incluso con máscaras de protección. La montaña está exhalando su propia estructura, declaró en una breve conferencia de prensa. Los sensores infrasónicos están registrando eventos de caída de bloques constantes. No son piedras pequeñas, son fragmentos de glaciar del tamaño de edificios de 10 pisos, que se precipitan hacia los valles inferiores, creando mini lahares que ya han cortado la carretera del Parque Nacional en varios puntos, dejando atrapados a turistas y personal forestal. En México, la experiencia con el monitoreo del Popocatépetl y el volcán de Colima ha servido para asesorar a las autoridades estadounidenses en la gestión de la crisis de ceniza. Sin embargo, la escala del Rainier es distinta debido a la hidrología. En los Estados Unidos, la interconexión de las redes eléctricas de la región de Cascadia significa que una interrupción en las subestaciones cercanas al volcán podría generar apagones en cascada que lleguen hasta Portland, Oregon, y afecten los centros de datos críticos de Silicon Valley. La infraestructura energética estadounidense, diseñada para la eficiencia, no previó un evento de desequilibrio geofísico de esta magnitud en el corazón del sistema. Las comunicaciones están saturadas. A pesar de que las torres de telefonía siguen en pie, el volumen de llamadas de personas intentando contactar a familiares en las zonas de inundación ha colapsado las redes de datos. FEMA ha desplegado unidades de comunicación satelital, pero la prioridad es la coordinación de rescate, no el uso civil. Mientras tanto, en las escuelas de Sumner y Puyallup, los protocolos de evacuación a pie se están llevando a cabo. Niños con mochilas de emergencia subiendo las colinas hacia los puntos de reunión de la JAR, marcados con letreros azules que durante décadas fueron solo parte del paisaje y que hoy son la única frontera entre la supervivencia y ser sepultados bajo 20 metros de lodo volcánico.
El costo humano no se mide solo en bajas, sino en el desplazamiento masivo. Se estima que 50.000 personas han abandonado sus hogares en las últimas 6 horas, creando embotellamientos kilométricos en la Interestatal 5. La sensación de reloj en marcha es palpable en cada actualización del UGS. Cada vez que el sismógrafo registra un nuevo pulso, la pregunta no es si ocurrirá algo, sino si el siguiente pulso será el que finalmente rompa el tapón de roca y libere el kilómetro cúbico de hielo y fuego sobre la civilización que se atrevió a construir a su sombra. El escenario que enfrentamos no es una anomalía aislada, sino la culminación de un ciclo geofísico que la infraestructura moderna de los Estados Unidos ha ignorado sistemáticamente. Mientras el vapor continúa emanando de la cumbre del Rainier este 12 de abril de 2026, los modelos predictivos del USGS y del Centro de Modelado de Riesgos de la Universidad de Washington han delineado 3 trayectorias críticas para las próximas 72 horas. La primera, y la más optimista, sugiere que el enjambre sísmico actual es un ajuste de presiones que podría disiparse, dejando tras de sí un volcán permanentemente alterado pero estable. Sin embargo, la geofísica de fluidos rara vez es tan benevolente. La segunda trayectoria contempla una erupción freática masiva. El agua de los glaciares, filtrada por las fracturas del sismo de 6,2, entra en contacto con el magma ascendente, generando una explosión de vapor que desintegraría el casquete de la cumbre y lanzaría flujos de lodo hirviendo por los 4 cuadrantes de la montaña. La tercera trayectoria es el colapso estructural total de un flanco, un evento que no requiere una erupción de lava para ser catastrófico. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica en el corredor Seattle-Tacoma es absoluta. Las represas del sistema del río White y el río Green, diseñadas para contener inundaciones estacionales de agua, no tienen la capacidad estructural para resistir el impacto dinámico de un lajar con la densidad del concreto y cargado de restos forestales. Si la presa Howard Hanson fallara bajo la presión de un flujo de escombros, la inundación resultante no solo destruiría el valle de Auburn, sino que cortaría la arteria logística más importante del noroeste del país, la Interestatal 5 y las líneas ferroviarias de BNSF. El impacto económico superaría los $250.000 millones en el primer mes, afectando el PIB nacional de los Estados Unidos de manera inmediata. En el sur, el Servicio Sismológico Nacional de México y el CENAPRED han emitido comunicados de solidaridad técnica, advirtiendo que el despertar del Rainier podría estar vinculado a una reorganización de tensiones a lo largo de toda la placa de Juan de Fuca y su interacción con la placa de Cocos. La geología no reconoce fronteras. La presión que hoy infla el Rainier es la misma energía que alimenta el arco volcánico transmexicano. Si el Rainier finalmente rompe su sello, el precedente científico obligará a una reevaluación total de la seguridad en ciudades como Puebla o los asentamientos cercanos al volcán de Colima. Estamos aprendiendo, de la manera más difícil, que vivir bajo la sombra de un estratovolcán no es una elección estética, sino una deuda geológica que tarde o temprano se cobra. La sensación de reloj en marcha es ahora una constante en los centros de monitoreo. Los datos de infrasonido detectan vibraciones que el oído humano no percibe, pero que los animales en el Parque Nacional ya han interpretado, abandonando las zonas bajas de los valles en una migración masiva hacia las crestas. Los ingenieros de la red eléctrica han comenzado a aislar subestaciones en Pierce County para evitar que un cortocircuito masivo, causado por la ceniza húmeda, que es altamente conductora, provoque un apagón que deje a los hospitales de la región sin suministro en el momento más crítico. 1,5 millones de personas siguen conectadas a un suministro de agua que, técnicamente, ya está comprometido por la química del azufre y la sedimentación fina. Lo que suceda en las próximas horas determinará si el 2026 será recordado como el año del gran simulacro o el año de la gran pérdida. Los científicos del UGS no están usando la palabra sí, sino la palabra cuándo. El Rainier ha demostrado hoy que es un sistema vivo, un motor termodinámico de una escala que hace que toda nuestra ingeniería parezca de juguete.
La montaña está hablando en el lenguaje de los sismos profundos y la deformación del suelo. No es una amenaza hipotética en un libro de geología, es la realidad de una nación que ha construido su prosperidad sobre los depósitos de lahares pasados. Mientras las cámaras térmicas muestran que el flujo de calor sigue aumentando, la única certeza es que el noroeste del Pacífico ya no es el mismo lugar que era al amanecer. El gigante ha exhalado, y el mundo ahora solo puede observar, medir y esperar que el tiempo de evacuación sea suficiente para aquellos que viven en el camino de lo inevitable.